en adelante. Un tema que se llama un toque diferente, una historia diferente. Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 30 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 30 en adelante. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ven que la multitud aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias te doy, bendito Rey de la Gloria. En esta hermosa noche yo te doy la gloria, te doy la honra y la alabanza, te doy la pleitesía porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te doy gracias porque todo lo que no parece hacer cosas maravillosas. Te doy la honra porque hay algo lindo que nos falta en este lugar, y es tu presencia. Por algo el salmista decía: no quise su Santo Espíritu de mí, porque el salmista sabía que lo más importante para él vivir en la comunión de Dios era que tuviera la presencia del Espíritu Santo. Y si hay algo que hemos entendido nosotros en este lugar, es que necesitamos de tu Espíritu Santo, que es lo más importante, Rey de la Gloria. Señor, es lo más maravilloso. Y en esta hermosa y maravillosa noche anhelamos que tu Espíritu nos hable a través de la palabra. Aquí está en cada uno de tus instrumentos, dispuestos a escuchar la palabra en esta noche. Yo declaro en tu nombre toda obra del enemigo, toda oposición de las tinieblas, sin poder y sin autoridad, y desde ya, bendito Rey de la Gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy la pleitesía, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Un toque diferente, una historia diferente. La Biblia habla en este pasaje acerca de un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo. Pero en ese mismo pasaje de Marcos, a partir de Marcos capítulo 5 versículo 21, la Biblia habla de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Me impacta esta lectura de la palabra, porque ahí puedo ver algo tremendo que Dios hace. Y es como Dios hace milagros grandes y poderosos. La Biblia habla de una mujer que tenía 12 años con un azote. La Biblia habla de un hombre llamado Jairo que tenía una hija que estaba enferma. Amén. Y esa enfermedad la llevó a la muerte. Pero me impacta porque en medio de aquella dificultad entró el poder sanador de Jesucristo. Un toque diferente. La Biblia habla que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo, y Lucas dice que antes le iba peor. Cuando vamos al Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 40 en adelante, la Biblia relata esta historia, y como Lucas era médico, Lucas relató con una profundidad tremenda, y Lucas dice que había gastado en muchos médicos y antes le iba peor. Quiere decir que esta mujer, cada vez que iba donde el médico para mirar cuál era su estado de salud, quizás salía triste porque dice que antes le iba peor. Quizás el médico le decía: mira, para ti no hay solución. Quizás muchos dirían: yo creo que esta mujer no demora mucho. Pero un flujo de sangre. Si en la ley una mujer que tenía un flujo de sangre era inmunda,
Quiere decir que cuando esta mujer pasaba por cierto lugar, la gente se apartaba, nadie lo podía tocar. Imagínense el vituperio que estaba expuesta a esta mujer. Yo me imagino que esta mujer lloraba, yo me imagino que esta mujer sufría. Yo me imagino que la gente no se acercaba donde estaba ella. En esta mujer había algo tremendo. Era que en ella había una enfermedad, había un azote, hermano. Esta mujer había buscado la solución en muchos lugares, pero Lucas dice que antes le iba peor. Quiere decir que cada vez que salía para donde el médico, cada vez que salía para cierto lugar a buscar la solución a su problema, al contrario, veía con más tristeza, le iba peor. Había un padecimiento tremendo, y esta enfermedad clínicamente es una enfermedad destructora. La ciencia médica hoy en día, en pleno siglo XXI, cataloga esta enfermedad como el cáncer de Madrid. Porque cuando, aleluya, la parte de la matriz de la mujer comienza a destilar sangre, y esto lleva a la muerte rápidamente. Pero me sorprende porque esta mujer tenía 12 años con este sufrimiento, tenía 12 años con este padecimiento. Eran 12 años de sufrimiento. Esta mujer necesitaba algo diferente. Esta mujer necesitaba algo que le diera la solución a su problema. Ahora, ¿a qué se compara la historia de esta mujer muchas veces con nuestras vidas? La Biblia dice, el primer punto, que tenía 12 años. Versículo 18, que vinieron las multitudes a Cristo. Porque donde Cristo estaba había multitudes. Había gente necesitada, había gente con adversidades, había gente que necesitaba una respuesta. Era mucha la multitud que arropaba al Rey de Reyes. Y esta mujer, por la ley judía, por la ley de la palabra, era inmunda. Por lo tanto, ella no se podía introducir dentro de la multitud, porque el que ella tocaba era inmundo. Pero a ella no le importó eso. Ella sabía que si tocaba a Jesús, iba a ser sana de aquel azote. Yo me imagino cuando esta mujer llegó a donde estaba Cristo con su problema. Quizás hubo gente que dijo, mira, ahí viene una mujer que está inmunda porque ella tiene 12 años con el flujo de sangre. Quizás hubo gente que se iba apartando, pero a esta mujer no le importaba. A esta mujer no le importó el vituperio, a esta mujer no le importó que la miraran rara. A esta mujer lo que le importó era que ella tenía que tocar el borde del manto de Cristo, porque ella sabía que en Cristo había un toque diferente. Ella tocó las puertas en la medicina y nada ocurrió. Quizás tocó las puertas en el mejor especialista en aquel tiempo y inventó la solución. Pero cuando ella tocó el borde del manto de Cristo, algo diferente ocurrió. Cuando nosotros tocamos el corazón de Cristo con nuestra humillación, con nuestra fe, algo diferente ocurre. Amén, amén. Hemos tocado en muchos lugares. Estamos en el problema, tocamos en muchos lugares. Vamos donde el amigo, vamos donde aquella persona que nos aconseje. Esta mujer tocó muchos lugares, pero nadie le dio la solución. Pero me sorprende que cuando ella llega a donde está Cristo y tan solamente tocó el borde del manto, algo diferente ocurrió. Hay un toque diferente. Ese toque diferente está en el poder de Dios. El toque diferente para tu problema está en la presencia de Dios. El toque diferente para tu adversidad está en la humillación que tú tengas delante de Dios. Cristo dijo, ¿quién me ha tocado? Cristo sintió un toque diferente porque ya Dios la había visto con su problema. Hoy Cristo en esta noche quiere sentir un toque diferente. ¿Cuál es el toque diferente? La fe con que tú llegas a Él.
Hubo gente que quizás llegaba y decía: el manto de Cristo es blanco, pero no recibieron nada. Otros quizás decían: oye, Cristo es bonito, qué rostro hermoso tiene. Otros decían: quizás qué ojos bonitos tiene. Otros decían quizás: oye, pero a Cristo sí lo rodea una multitud. Los fariseos por acá estaban diciendo: vamos a ver qué milagro lo hace. Pero esta mujer no va a ver eso. Esta mujer va a hacer un toque diferente. Hay veces que tomamos la actitud de quizás llegar a este lugar, pero solamente por venir. A veces llegamos quizás para ver cómo está el servicio. Llegamos para mirar quién predicó. Llegamos para mirar quién cantó. Pero aleluya, no llegamos a hacer un toque diferente a Dios. Cuando tú haces un toque diferente a Dios, tu problema se tiene que ir. Cuando tú haces un toque diferente a Cristo, algo poderoso va a ocurrir. Esta mujer tomó el color del manto de Cristo, pero no tan solamente para ver el color del manto. Esta mujer tomó el poder de Dios, hizo un toque diferente y su vida cambió. Su vida no siguió siendo la misma. Me sorprende la vida de Jairo. Me sorprende la paciencia de Jairo. ¿Quién fue el primero que pidió? El primero que pidió fue Jairo. Pero mientras él iba a la casa de Jairo, esta mujer se presentó con su problema. Jairo no se comenzó a rascar la cabeza y dijo: rápido, Cristo, que yo te pedí primero a ti. Sino que él esperó pacientemente que Cristo hiciera el milagro. Y mientras Jairo esperaba, le llegó una mala noticia. Le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La historia decía que la hija de Jairo había muerto. La noticia decía que ya no se podía hacer nada, porque mientras Cristo iba de camino se detuvo y la hija de Jairo murió. Pero él no dijo: viste, Cristo, tú te quedaste aquí, ¿por qué no fuiste? Este hombre tuvo fe. Este hombre tuvo fe. Dice la Biblia en el versículo 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces Cristo se ha detenido en tu clamor para hacer algo en otra persona que necesita? Pero ¿sabes para qué Cristo se detiene? Para probar tu paciencia. Cristo se detuvo camino hacia la casa de Jairo porque había alguien que necesitaba. Pero ¿sabe? Jairo no se quejó. Jairo no comenzó a apurar a Cristo. Jairo sabía que cuando Cristo entrara a la casa de él, algo diferente iba a ocurrir. Él sabía que la historia iba a cambiar cuando Cristo llegara a su casa. La historia dice que cuando una persona en el pueblo judío se moría, llegaban al velorio los flautistas, llegaban los que tocaban los instrumentos, llegaban los que cantaban para consolar a la persona. Eso dice la historia. Pero aquel día la historia cambió. Aquel día Cristo llegó a donde estaba aquella muchacha muerta. Aquella muchacha estaba quizás en el cajón. Quizás había lágrimas, quizás había sufrimiento, quizás había padecimiento. Y Cristo dijo las palabras: levántate, levántate, levántate. Aquella muchacha se levantó. La historia cambió. El hombre había dicho que ella estaba muerta, pero Cristo la miró como alguien que iba a necesitar. ¿Cuántas veces el hombre no declaró palabras contra tu vida? ¿Cuántas veces el hombre no ha declarado palabras contra tu familia? ¿Sabes cuántas palabras declaró contra mi vida cuando no conocía a
Muchas ahorita lo matan. Serán drogadictos que andarán por las esquinas. Es como siempre lo he testificado. Por esta madre le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios. Porque Dios cambia la historia. Dios cambió tu historia, Alex. Dios cambió tu historia, hermano Alberto, porque hoy el Alberto que vemos es un Alberto diferente. Dios cambió tu historia, Heidi, porque hoy la Heidi que vemos es una Heidi diferente en Cristo. Dios cambió tu historia, hermana María. Dios cambió tu historia, hermano del remanente, porque antes no eras nadie, pero hoy eres alguien que ha cambiado en Cristo, porque Cristo cambia la historia. Cristo hace de lo que no se ve cosas maravillosas. Aleluya, aleluya. Dios cambió la historia en Jairo. Dios cambiará la historia en tu problema. Dios cambiará lo que el enemigo ha determinado. En el problema del enemigo determina, no se puede. Mira que eso que eres cristiano. Mira eso que eres siervo de Dios. Mira dónde está tu Dios. Yo le diré al enemigo, Cristo se ha detenido, pero en el andar Él hará algo mayor conmigo. Amén. Cristo se había detenido para hacer algo con esta mujer, pero Jairo lo esperó, porque Jairo sabía que Cristo iba a cambiar la historia. Escúchame, espera en Cristo, porque Cristo va a cambiar la historia de ese problema. Cristo va a cambiar la historia de esa adversidad. Cristo cambiará tu historia, hermana. Cristo cambiará tu historia, remanente. Porque lo que Cristo hace es algo nuevo. Lo que Cristo hizo en la mujer del flujo de sangre, a esta mujer hacer un toque diferente, fue que hizo algo nuevo. Lo que Cristo hizo en Jairo, al tener la fe, fue que Cristo cambió la historia. Cambiará la historia de las cosas. La historia es lo pasado. La historia dice de Hanner, 9 años atrás, que Hanner era un drogadicto, que Hanner era un pandillero, que Hanner era un esquinero. Pero Cristo cambió esa historia. Y hoy dice algo. Hanner es un siervo de Dios. La historia para ti decía algo antes, pero hoy dice algo diferente. Si es que tú eres un ministro de Cristo. La Biblia habla de mucha gente que recibió prodigios de Dios. Amén. La palabra de Dios habla, aleluya, de un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth. La Biblia habla que estas dos personas eran temerosos de Dios. Cuando dice que eran temerosos de Dios, eran personas que amaban a Dios con todo el corazón. Pero había un pero. No tenían hijos. Zacarías estaba establecido dentro del orden de los sacerdotes que David había establecido. En Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Y la historia dice que en aquel entonces a cada sacerdote le tocaba ofrecer un turno. Y sabes, había tantos sacerdotes que solamente podían ofrecer el sacrificio 1 o 2 veces al año. Había más de 18,000 sacerdotes. La Biblia habla en el Evangelio de Lucas capítulo 1 que a él le tocó ofrecer aquel día el sacrificio en el lugar santísimo. Aquel día iba a cambiar la historia para Zacarías y para Elizabeth. La gente sabía que ellos no tenían hijos. La gente sabía que ellos eran estériles. Y Zacarías entró con el incienso al lugar santísimo.
Zacarías entró a ofrecer el sacrificio. Pero sabes, la Biblia habla que llegó la tarde y Zacarías todavía estaba allí en el lugar santísimo. La gente estaba extrañada porque Zacarías no sabía. La gente quizás decía, pero ¿por qué Zacarías se está demorando? Lo que la gente no sabía era que Zacarías estaba experimentando un toque diferente, porque allá adentro estaba la presencia de Dios respondiéndole. Le estaba diciendo que iba a concebir un hijo. ¿Sabes? Zacarías estaba experimentando un toque diferente. Escúchame, hoy tú vas a experimentar un toque diferente. Querido, cuando experimentamos un toque diferente, cuando tú experimentas un toque diferente, tu vida no va a ser igual. Algo diferente va a ocurrir en tu vida. La vida de Zacarías no fue igual. Y Zacarías salió mudo. ¿En qué conoceré? Dijo Zacarías. Pero usted sabe por qué Zacarías quedó mudo. Porque la señal de que hablara era testimonio de que ya estaba hecho lo que había Dios determinado. Y así fue. Después que el niño nació, Zacarías habló y dijo cómo se iba a llamar el muchacho. Juan el Bautista. Y usted sabe quién fue Juan el Bautista. Fue uno de los profetas más renombrados en la palabra de Dios. Dios hizo lo que no parecía algo tremendo en Zacarías y en Elizabeth. Eran ancianos, pero a Dios no le importó que fueran ancianos. Dios sabía que ellos había un plan de Dios. Dios sabe que en tu vida hay un propósito de Él. Por eso de pronto has pasado pruebas, por eso de pronto has pasado adversidades, por eso de pronto has pasado momentos difíciles. Pero el toque diferente de Zacarías hizo que ocurriera un prodigio en su vida. Yo no sé cuál es el prodigio que necesitas tú esta noche. No sé si el prodigio que necesitas para tu vida está en tu hogar, está en tu familia. No sé cuál es el prodigio que necesitas. Pero me imagino que Elizabeth y Zacarías sufrían. Elizabeth y Zacarías padecían muchas veces por unos momentos difíciles, porque en aquel entonces la historia dice que una mujer que no tenía hijos era vituperiada, como la palabra de Dios también lo habla en 1 de Samuel capítulo 1 en adelante, cuando habla de Ana y de Penina. Penina injuriaba a Ana porque Ana no podía tener hijos. Amén, amén. Dios me dijo que iba a ser un milagro tremendo. Muchos años de eternidad. Porque el toque de Cristo cambia la historia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aquel Cristo de la gloria que cambió la historia de la mujer de flujo de sangre, que cambió la historia de Jairo, que cambió la historia de Sara, que cambió la historia de Ana, que cambió la historia de la mujer sonalamita. Es el mismo que en este tiempo camina por este lugar para cambiar tu historia. Yo no sé cuál es el problema, pero en Cristo va a determinar algo diferente. Amén. Antes de mi mamá partir de esta tierra, pudo ver la historia cambiada. Pudo ver a este muchacho para la gloria de Cristo predicando. Tú nunca te irás de esta tierra sin ver la respuesta a lo que le estás pidiendo a Dios. Tú verás la respuesta. ¿Cuál es el toque diferente? La fe que tú llegas a Él. Hubo gente que quizás llegaba y decía: el manto de Cristo es blanco, pero no recibieron nada. Otros quizás decían: oye, Cristo es bonito, qué rostro hermoso tiene. Otros decían: quizás qué ojos bonitos tiene. Otros decían quizás: oye, pero a Cristo sí lo rodea una multitud. Los fariseos por acá estaban diciendo: vamos a ver qué milagro hace. Pero esta mujer no va a ver eso. Esta mujer va a hacer un toque diferente. Hay veces que tomamos la actitud de quizás llegar a este lugar, pero solamente por venir.
A veces llegamos quizás para ver cómo está el servicio. Llegamos para mirar quién predicó. Llegamos para mirar quién cantó. Pero aleluya, no llegamos a hacer un toque diferente a Dios. Cuando tú haces un toque diferente a Dios, tu problema se tiene que ir. Cuando tú haces un toque diferente a Cristo, algo poderoso va a ocurrir. Esta mujer tomó el color del manto de Cristo, pero no tan solamente para ver el color del manto. Esta mujer tomó el poder de Dios, hizo un toque diferente y su vida cambió. Su vida no siguió siendo la misma. Me sorprende la vida de Jairo. Me sorprende la paciencia de Jairo. ¿Quién fue el primero que pidió? El primero que pidió fue Jairo. Pero mientras él iba a la casa de Jairo, esta mujer se presentó con su problema. Jairo no se comenzó a rascar la cabeza y dijo: rápido, Cristo, que yo te pedí primero a ti. Sino que él esperó pacientemente que Cristo hiciera el milagro. Y mientras Jairo esperaba, le llegó una mala noticia. Le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La historia decía que la hija de Jairo había muerto. La noticia decía que ya no se podía hacer nada, porque mientras Cristo iba de camino se detuvo y la hija de Jairo murió. Pero él no dijo: viste, Cristo, tú te quedaste aquí, ¿por qué no fuiste? Este hombre tuvo fe. Este hombre tuvo fe. Dice la Biblia en el versículo 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces Cristo se ha detenido en tu clamor para hacer algo en otra persona que necesita? Pero ¿sabes para qué Cristo se detiene? Para probar tu paciencia. Cristo se detuvo camino hacia la casa de Jairo porque había alguien que necesitaba. Pero ¿sabe? Jairo no se quejó. Jairo no comenzó a apurar a Cristo. Jairo sabía que cuando Cristo entrara a la casa de él, algo diferente iba a ocurrir. Él sabía que la historia iba a cambiar cuando Cristo llegara a su casa. La historia dice que cuando una persona en el pueblo judío se moría, llegaban al velorio los flautistas, llegaban los que tocaban los instrumentos, llegaban los que cantaban para consolar a la persona. Eso dice la historia. Pero aquel día la historia cambió. Aquel día Cristo llegó a donde estaba aquella muchacha muerta. Aquella muchacha estaba quizás en el cajón. Quizás había lágrimas, quizás había sufrimiento, quizás había padecimiento. Y Cristo dijo las palabras: levántate, levántate, levántate. Aquella muchacha se levantó. La historia cambió. El hombre había dicho que ella estaba muerta, pero Cristo la miró como alguien que iba a necesitar. ¿Cuántas veces el hombre no declaró palabras contra tu vida? ¿Cuántas veces el hombre no ha declarado palabras contra tu familia? ¿Sabes cuántas palabras declararon contra mi vida cuando no conocí a Cristo? Muchas. Ahorita lo matan. Será el drogadicto que andará por las esquinas. Es como siempre lo he testificado. Por esta madre le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios. Porque Dios cambia la historia. Dios cambió tu historia, Alex. Dios cambió tu historia, hermano Alberto, porque hoy el Alberto que vemos es un Alberto diferente. Dios cambió tu historia, Heidi, porque hoy la Heidi que vemos es una Heidi diferente en Cristo. Dios cambió tu historia, hermana María. Dios cambió tu historia, hermano del remanente, porque antes no eras nadie, pero hoy eres alguien que ha cambiado en Cristo, porque Cristo cambia la historia.
enemigo ha determinado. En el problema del enemigo determina, no se puede. Mira, y eso que eres cristiano. Mira, y eso que eres siervo de Dios. Mira, ¿dónde está tu Dios? Yo le diré al enemigo, Cristo se ha detenido, pero en el andar, Él hará algo mayor conmigo. Amén. Cristo se había detenido para hacer algo con esta mujer, pero Jairo lo esperó, porque Jairo sabía que Cristo iba a cambiar la historia. Escúchame, espera en Cristo, porque Cristo va a cambiar la historia de ese problema. Cristo va a cambiar la historia de esa adversidad. Cristo cambiará tu historia, hermana. Cristo cambiará tu historia, remanente. Porque lo que Cristo hace es algo nuevo. Lo que Cristo hizo en la mujer del flujo de sangre, a esta mujer hacer un toque diferente, fue que hizo algo nuevo. Lo que Cristo hizo en Jairo, al tener la fe, fue que Cristo cambió la historia. Cambiará la historia de las cosas. La historia es lo pasado. La historia dice de Janer, 9 años atrás, que Janer era un drogadicto, que Janer era un pandillero, que Janer era un esquinero. Pero Cristo cambió esa historia. Hoy dice algo. Janer es un siervo de Dios. La historia para ti decía algo antes, pero hoy dice algo diferente. Si es que tú eres un ministro de Cristo. La Biblia habla de mucha gente que recibió prodigios de Dios. Amén. La palabra de Dios habla, aleluya, de un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth. La Biblia habla que estas dos personas eran temerosos de Dios. Cuando dice que eran temerosos de Dios, eran personas que amaban a Dios con todo el corazón. Pero había un pero, no tenían hijos. Zacarías estaba establecido dentro de los órdenes de los sacerdotes que David había establecido. En Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Y la historia dice que en aquel entonces a cada sacerdote le tocaba ofrecer un turno. Y sabes, había tantos sacerdotes que solamente podían ofrecer el sacrificio 1 o 2 veces al año. Había más de 18,000 sacerdotes. La Biblia habla en el Evangelio de Lucas capítulo 1 que a él le tocó ofrecer aquel día el sacrificio en el lugar santísimo. Aquel día iba a cambiar la historia para Zacarías y para Elizabeth. La gente sabía que ellos no tenían hijos. La gente sabía que ellos eran estériles. Y Zacarías entró con el incienso al lugar santísimo. Zacarías entró a ofrecer el sacrificio. Pero sabes, la Biblia habla que llegó la tarde y Zacarías todavía estaba allí en el lugar santísimo. La gente estaba extrañada porque Zacarías no sabía. La gente quizás decía, pero ¿por qué Zacarías se está demorando? Lo que la gente no sabía era que Zacarías estaba experimentando un toque diferente, porque allá adentro estaba la presencia de Dios respondiéndole. Le estaba diciendo que iba a concebir un hijo. ¿Sabes? Zacarías estaba experimentando un toque diferente. Escúchame, hoy tú vas a experimentar un toque diferente. Qué lindo es cuando experimentamos un toque diferente. Cuando tú experimentas un toque diferente, tu vida no va a ser igual. Algo diferente va a ocurrir en tu vida. La vida de Zacarías no fue igual. Y Zacarías salió mudo. ¿En qué conoceré? Dijo Zacarías. Pero usted sabe por qué Zacarías quedó mudo. Porque la señal de que hablara era testimonio de que ya estaba hecho lo que había Dios determinado. Y así fue.
Después que el niño nació, Zacarías habló y dijo cómo se iba a llamar el muchacho: Juan el Bautista. Y usted sabe quién fue Juan el Bautista. Fue uno de los profetas más renombrados en la palabra de Dios. Dios hizo lo que no parecía algo tremendo en Zacarías y en Elizabeth. Eran ancianos, pero a Dios no le importó que fueran ancianos. Dios sabía que ellos había un plan de Dios. Dios sabe que en tu vida hay un propósito de Él. Por eso de pronto has pasado pruebas, por eso de pronto has pasado adversidades, por eso de pronto has pasado momentos difíciles. Pero el toque diferente de Zacarías hizo que ocurriera un prodigio en su vida. Yo no sé cuál es el prodigio que necesitas tú esta noche. No sé si el prodigio que necesitas para tu vida está en tu hogar, está en tu familia. No sé cuál es el prodigio que necesitas. Pero yo me imagino que Elizabeth y Zacarías sufrían. Elizabeth y Zacarías padecían muchas veces por unos momentos difíciles, porque en aquel entonces la historia dice que una mujer que no tenía hijos era vituperiada, como la palabra de Dios también lo habla en 1 de Samuel capítulo 1 en adelante, cuando habla de Ana y de Penina. Penina injuriaba a Ana porque Ana no podía tener hijos. Ana estaba triste, Ana lloraba porque él injuriaba. En aquel entonces las mujeres que eran estériles eran vituperadas, pero a mí me sorprende porque muchas de las mujeres de Dios eran estériles, pero en ese momento de esterilidad Dios hizo cosas grandes. Aquellas mujeres estériles alumbraron a los grandes hombres de Dios. Me sorprende la vida de Sara. Sara alumbró a Isaac. Isaac fue uno de los que nace la descendencia de la tribu de Israel. Siempre miramos en la palabra de mujeres que fueron estériles, pero cuando experimentaron el toque de Dios, experimentaron algo diferente. Eso le estaba pasando a Zacarías y a Elizabeth. Experimentaron un toque diferente y la historia cambió. Luego que Zacarías habló, la historia cambió porque ya Ana no era estéril. Ahora Ana tenía un hijo y aquel hijo era un profeta. Y ya la historia cambió para mi madre, porque ya no tenía un muchacho pandillero, sino un predicador en su casa. Un día la historia va a cambiar para tu hogar. Un día tendrás a tu esposo predicando. Un día tendrás a tus hijos predicando. Tú tienes que hacer un toque diferente en ti. La historia cambió para Zacarías, para Elizabeth. La historia cambió para Ana. Ya Ana no era estéril porque ahora Ana estaba dando a luz a un gran profeta llamado Samuel. Ahora el propósito de Dios estaba en el vientre de Ana porque iba a nacer Samuel. Ahora el propósito de Dios estaba en Elizabeth porque iba a nacer Juan el Bautista. Ahora el propósito de Dios estaba en Sara porque iba a nacer Isaac. Sara se rió cuando dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 18. Sara se rió porque dijo: una mujer ya vieja de concebir. La historia dice que esta mujer era ya vieja y no podía tener hijos, pero el toque de Abraham hacia Dios hizo que esta mujer alumbrara un gran propósito de Dios. Yo creo que el remanente alumbrará un gran propósito de Dios espiritualmente. Amén, amén. Yo creo que de aquí saldrán predicadores, saldrán pastores, saldrán evangelistas, saldrán siervos de Dios que impactarán con la verdadera palabra de Dios. El remanente de parte de Dios alumbrará algo diferente con el toque de Dios. La Biblia habla de una mujer llamada la Tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4. Esta mujer no tenía hijos, era estéril, pero esta mujer tenía una actitud muy bondadosa hacia el profeta Eliseo.
Cada vez que Eliseo pasaba por su leña, esta mujer le recibía y le armaba una cama, le ponía mesa, candelero, le armaba un buen cuarto. El profeta dijo: oye, esta mujer ha sido muy servicial con nosotros, ¿qué haremos con ella? Esta mujer no tenía hijo. El profeta le declaró que al año iba a conceder un hijo. Esta mujer se rió, pero cuando pasó el año, esta mujer tuvo su hijo. Amén, pero me impacta que luego que tuvo el hijo, aquel muchacho se murió. Amén, la promesa que había recibido se había muerto. La historia dice que su hijo se había muerto. Esta mujer fue desconsolada buscando al profeta, porque aquella palabra que le habían dado ahora se estaba espumando, sus esperanzas se estaban muriendo. La historia dice, aleluya, que el profeta regresó a donde estaba el muchacho muerto. El profeta de parte de Dios oró y aquel muchacho se levantó. Me sorprende porque se muere lo que se ve. Aleluya, pero el que hace los milagros no se muere. El que se hace los milagros vive y reina por los siglos de los siglos. Se puede morir la esperanza nuestra, pero el que hace las cosas grandes no se muera, porque el que hace las cosas grandes es Cristo y vive y reina por los siglos de los siglos. Tu esperanza y mi esperanza muchas veces se muere, pero Él llega y la resucita. Aleluya. No sé cuál esperanza se ha muerto en tu vida, pero escúchame, Él cambia la historia con un toque que tú hagas a Él. Tu esperanza quizás ha muerto en ese momento difícil, pero hay alguien que resucita tu esperanza. Y cuando Cristo resucita, es para testimonio. Para testimonio. Dios cambió la historia de muchas personas en este lugar. Amén. Nosotros ya llegamos un barrio a mi casa y me decía, le doy la gloria a Cristo. ¿Quién iba a pensar un tirador de piedra en el barrio, que andaba en las esquinas, iba a ser un gran pintor? Le doy la gloria a Cristo. Cuando Dios me dio la palabra que iba a ser un evangelista, hubo gente que dijo: ese muchacho loco no puede predicar, porque yo tenía un procedimiento rebelde cuando no tenía Cristo. Pero Dios cambió eso. La historia dice que Harry salía por las calles del barrio El Romance con piedras y que había una madre detrás sufriendo, correteándolo porque iba a pelear. Pero hoy la historia dice algo diferente. Hoy Cristo cambió mi historia, porque hoy subo por las calles de mi barrio con una Biblia. Hoy subo por las calles de mi barrio con la palabra de Dios. Tú eres un gran testimonio. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, porque cuando tocamos a Cristo, algo diferente ocurre. Cuando tocamos a Cristo, la historia cambia y verán la gloria de Dios. Amén, amén, aleluya. En tu enfermedad la historia cambiará. Dios está haciendo milagros tremendos. Amén. Allá donde Dios nos ha permitido estar haciendo los servicios, hay gente que ha testificado de la sanidad de cáncer que Dios ha hecho. Amén. Había una mujer, hermano, que tenía un cáncer. Ya el médico le había determinado el cáncer, pero en un culto predicando exactamente hace como un mes, aquella mujer recibió una sanidad. Esa mujer no estaba ahí presente. De parte de Dios, para la gloria de Cristo, enviamos la palabra y aquel cáncer desapareció. Cuando fueron donde el médico le revisó y le dijo: usted no tiene nada, usted que viene a ser aquí, porque Cristo cambió la historia. El hombre había dicho que ella tenía cáncer, pero Cristo dijo que no. Cristo cambia la historia. Un toque de Cristo cambia la historia. Había un anciano que yo lo veía en el servicio de allá de Begoso. Estaba sentado en la silla y temblaba. Estaba sentado en el servicio y lo tenían que levantar a orinar. Tenía un problema de los riñones, le iban a hacer diálisis. Las diálisis se le iban a hacer al día siguiente. Amén. Pero sabe, un servicio predicando la palabra, el poder de Dios le tocó, le ministró con una unción tremenda. Aquel anciano fue donde el médico le dijo: sabe, si usted no tiene nada. Este anciano tenía un marcapaso y le dijeron: es más, ese marcapaso se lo tiene que quitar, porque este señor no tiene nada. Usted para que vino aquí, porque el poder de Cristo cambia la historia. Aleluya. Cristo vive y reina. Aleluya.
me dijo que iba a hacer algo tremendo en tu vida. Dios me dijo que iba a hacer un milagro tremendo en tu vida. Amén, amén. Dios me dijo que iba a hacer un milagro tremendo en muchos cientos de gente. Porque Cristo cambia la historia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aquel Cristo de la gloria que cambió la historia de la mujer de flujo de sangre, que cambió la historia de Jairo, que cambió la historia de Sara, que cambió la historia de Ana, que cambió la historia de la mujer sonalamita, es el mismo que en este tiempo camina por este lugar para cambiar tu historia. Yo no sé cuál es el problema, pero en Cristo va a determinar algo diferente. Amén. Antes de mi mamá partir de esta tierra, pudo ver la historia cambiada. Pudo ver a este muchacho para la gloria de Cristo predicando. Tú nunca te irás de esta tierra sin ver la respuesta de lo que le está pidiendo a Dios. Tú verás la respuesta.